1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a un episodio más de El dinero no viene con instrucciones. Estoy muy feliz de estar de vuelta en una emisión más. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Brenda. Estamos de vuelta en el podcast El dinero no viene con instrucciones. Nuestra co-anfitriona, Brenda Gómez. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Como lo habíamos platicado en anteriores ocasiones, este es el primero de una serie de podcasts que estamos haciendo específicamente en el tema de inversiones. Ya nos han pedido muchos de nuestros clientes, muchos de nuestros escuchas, que les mandamos un saludo por allá a Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, Alemania, Estados Unidos, etcétera, de donde nos escuchan. Les agradecemos mucho por los comentarios, las preguntas. Nos pidieron mucho el tema de inversiones. Obviamente el tema de inversiones es muy, muy grande. No lo podemos hablar en un solo podcast. Entonces decidimos hacer una serie de episodios donde iremos hablando de cada uno de los grandes retos que se tienen en las inversiones, de cada uno de los temas que tenemos que tratar cuando uno está hablando de inversiones. Y que es el primero de una serie de podcasts sobre inversiones, primero hablaremos de lo más sencillo y lo más básico, que pareciera, bueno, empecemos por qué es una inversión. ¿Qué no es una inversión? Porque muchas veces nuestros clientes llegan y dicen, es que invertí en esto. Y no necesariamente es una inversión, ¿no? Vamos a definir qué es una inversión desde el punto de vista financiero, por qué alguien querría invertir su dinero y qué distintas clases de activos existen donde uno podría invertir su dinero. La relación riesgo-beneficio, el horizonte de inversión, la diversificación, etcétera. Estaremos hablando de varios temas que debemos de tomar en cuenta cuando uno habla de inversiones. Empecemos por hacer primero un poco de memoria, Brenda. Vamos a imaginarnos que no somos financieros, que no sabemos sobre finanzas. ¿Cuándo fue la primera vez que invertiste? Que tú recuerdes que digas, yo me acuerdo que desde mi perspectiva en ese momento, una acción que hice era una inversión. Bueno, es que yo tenía un entendimiento erróneo de lo que yo creía que eran inversiones. Entonces, lo primero que yo hice en mis tempranos 20s, contraté un seguro de vida porque pensé que era una inversión. Y después, ya después te conocí y te reíste mucho. No, revisó como mis números y me dijo, de entrada esto no es una inversión. Entonces fue como la primera vez que yo tuve como esa inquietud de voy a invertir. Porque finalmente lo que todos estamos buscando es que si tenemos el hábito o logramos reunir... La pregunta sería, ¿por qué quisiste invertir? ¿Cuál era desde tu perspectiva en ese momento el que dijiste, haya sido o no haya sido una correcta estrategia de acumulación? ¿Por qué desde tu punto de vista, qué es lo que entendiste como inversor? ¿Por qué alguien querría invertir su dinero? Sí, a eso iba, que te decía finalmente, yo pensaba, voy a juntar este capital. Entonces, voy a hacerle un espacio dentro de mi flujo de efectivo regular, voy a hacerle un espacio para separar este dinero. Pero yo tenía claro que si yo solo lo juntaba, lo podía juntar, en la alcancía, pero yo necesitaba tener como un rendimiento o una ganancia de ese hábito, que es finalmente como sacarle una utilidad a ese hábito de ahorro o de acumulación que tenemos en algún momento. Correcto. Entonces, empezamos por definir que tradicionalmente, como dicen los financieros, cuando uno está buscando hacer una inversión desde el punto de vista de un activo, de capital, de dinero, es porque esperas tener algún rendimiento, es decir, esperas tener alguna ganancia. Si yo meto 100 pesos, espera que sea mayor o igual a esos 100 pesos, ¿no? Así sea 101, ya tuve por lo menos algo de ganancia, ¿no? Entonces, pareciera que el tema de invertir es porque ya tengo un capital y quiero que crezca, quiero que sea todavía más capital, ya sea a través de una estrategia
de acumulación, de ahorro recurrente, como en un momento tú lo empezaste a hacer, o a través de distintas opciones, ¿no? Pero pareciera que ese es el principio de por qué invertir. Bueno, porque ya tengo un capital y quiero que crezca, ¿no? Tradicionalmente, cuando yo he visto a mis clientes que como que les surge de pronto ese chip, vamos a llamarle así, de que quiero invertir, usualmente es porque sobra dinero, ¿no? No necesariamente cuando te falta estás pensando, ¿y ahora cómo le invierto?, ¿no? Pero tradicionalmente es así, oye, pues si me sobra un dinero que no necesariamente voy a gastar, quiero ver cómo podría crecer, ¿no? La realidad, como lo hemos platicado en muchos episodios, todos deberían de estar ahorrando, invirtiendo, ¿no? No solamente cuando sobra, porque la mayoría de las veces no sobra, por el tema de administración, ¿no? Que lo hemos dicho. Sí, y también como anteriormente hemos mencionado, pues hay que saber o estudiar dónde voy a poner mi dinero y cuál va a ser la mejor alternativa. A nosotros es muy común que nos pregunten cuál es la mejor opción para que invierta mi dinero. Y siempre nuestra respuesta es, pues bueno, depende. ¿De qué depende? Pues de cuándo vas a utilizar ese dinero, para qué lo quieres, o sea, es un dinero que puedes dejar ahí fijo durante muchos años, o es un dinero que recurrentemente vas a utilizar. Entonces, no se trata de encontrar el mejor instrumento de inversión, se trata de adecuar un instrumento de inversión a mis planes financieros. Es correcto, ¿no? Entonces, empecemos por el tema de inversión. Sabemos que hay muchas opciones, algunas financieras, otras no financieras. Trataremos de hablar de gran parte de las inversiones tanto financieras y no financieras que existen actualmente. Usualmente, hace muchos años, muy simplificado, se decía que de inversiones había dos sopas, ¿no? Renta fija y renta variable, ¿no? Ya después cambió el nombre a mercado de deuda, mercado de capitales o de renta variable, ¿no? Simplificando mucho, diríamos que hay estas dos opciones, ¿no? Que en el mercado de deuda es, bueno, yo desde un inicio sé cuánto voy a ganar. No necesariamente es o menor o mayor riesgo. Más adelante hablaremos por qué. Y del otro lado se le conoce como variable o mercado de capitales porque uno compra parte del capital social de una empresa, es decir, se hace accionista de una empresa. Y será variable porque pues en algún año le pudo haber ido muy bien, el siguiente año no necesariamente, el siguiente le autorizan alguna patente, el siguiente, bueno, pues hay un ciclo económico, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, tratando de ser muy simplistas, iremos viendo poco a poco cada uno de esos dos caminos. Y la regla de oro en temas de inversiones, siempre hay una relación directa entre riesgo y rendimiento. Ya lo habíamos dicho, no hay rendimientos mágicos, o sea, no hay un instrumento que me prometa que mi capital no se va a arriesgar y me lo va a triplicar en 2 años. O sea, esas cosas mágicas son pues muy extrañas o inexistentes. Entonces, bueno, la relación siempre va a ser directa. A mayor riesgo, mayor rendimiento, a menor riesgo, menor rendimiento. Ahora, cuando hablamos de riesgo, bueno, ya nos meteremos, como dice Ricardo, a definir como o a identificar como qué tipos de instrumentos hay, pero también hay mucha gente que entiende como riesgo, lo voy a perder todo. Entonces, bueno, justamente por eso es importante entender dónde pongo mi dinero para saber si ese es un riesgo real o no. Solo estoy paniqueado por la idea de riesgo o lo que esa palabra representa. Es correcto. Creo es muy importante definir esta relación que comentas, Brenda, porque es una relación que ocuparemos en cada uno de la serie de episodios que estaremos hablando de distintos instrumentos financieros, esa relación riesgo-beneficio, ¿no? Como algunos clientes alguna vez dicen, es que yo quiero algo que me dé mucho rendimiento, muy poco riesgo y que sea casi que me lo dé mañana, ¿no? Y que no requiera mucho tiempo, ¿no? Entonces eso pues no existe, ¿no? Hay muchos estudios, hay una clara relación en que a mayor riesgo, mayor beneficio. ¿Qué quiere decir eso, no? Vamos a suponer que yo te digo, Brenda, quiero poner un negocio, voy a poner una pizzería, pero es una idea muy innovadora, ¿no? Porque van a ser pizzas que te llegan de inmediato, ¿no? Y para eso necesito mucho dinero, ¿no? Entonces, pudiera llegar a ser una buena idea, no necesariamente, pues digamos hay mucho riesgo, ¿no? Pero te digo, mira, pero si le atinamos, pudieras ganar mucho dinero, ¿no? Entonces,
Obviamente invertir en negocios, que en algún momento hablaremos sobre ese tema, pues pudiera ser un riesgo muy alto. Empecemos por instrumentos que son mucho más sencillos, ¿no? Tradicionalmente, ¿por qué alguien te pagaría por tu dinero, no? Pues vamos a suponer que si Brenda tiene 1,000 pesos y yo necesito 1,000 pesos, a ella le sobra esos 1,000 pesos, ¿no? Digamos, ese es, desde el punto de vista económico, esa es la teoría básica, ¿no? Oye, pues a alguien le sobra dinero y alguien más lo necesita, ¿no? Es decir, oye, pues yo necesito esos 1,000 pesos que ahorita sé que tiene Brenda, y si me los prestara podría ser una actividad económica o lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, como Brenda sabe esa situación, pero ella dice, oye, pues yo realmente con lo que hago estoy bien y me sobra este dinero, se lo podría prestar a alguien, ¿ok? Pero si te lo voy a prestar, te voy a cobrar algo. Quiero ganar un adicional porque mi dinero está ahí ocioso, ¿no? Y ese algo adicional es obviamente el costo del dinero, ¿no? El dinero tiene un costo y se le conoce como en México como tasa objetivo o tasa de referencia, o también lo podemos ver como la tasa que está pagando un CETE, ¿no? Es decir, esta tasa es el costo que tiene, dependiendo de la economía de la que estemos hablando, ¿no? Si es el caso de Estados Unidos, pues será 1.75, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast, ¿verdad? Que establece el Banco Central de los Estados Unidos o la FED. En México es el Banco de México el que establece esta tasa y dice, mira, el costo del dinero ahorita es tanto, ¿no? Entonces, si el costo del dinero es tanto, quiere decir que por lo menos, si Brenda me quiere prestar dinero, pues debería de ganar eso o tal vez un poquito más, ¿no? Esa es una de las principales razones. La segunda, que lo hemos hablado muchas veces, porque alguien querría invertir su dinero por el fantasma que acecha a todo el mundo, llamado inflación, ¿no? Que como lo hemos dicho muchas veces, la famosa inflación no necesariamente la vemos, ¿no? Como le digo a mis clientes, mira, si cada año el banco te quitara un 3-4% del dinero que tienes ahí, hoy te preocuparías más, ¿no? Pero como la inflación no se ve, se siente en el bolsillo cuando no nos alcanza para comprar lo mismo, ese debe de ser una de las principales razones de por qué queremos invertir nuestro dinero, porque no queremos que valga menos, no queremos que nos alcance para menos. Y es una especie de carrera. Si lo dejas ahí estático, sin que te dé a ganar nada, bueno, la inflación poco a poco se va a ir comiendo ese dinero, ¿no? Sí, que por ejemplo en nuestro país todavía hay cierta desconfianza con las instituciones financieras, hacia las instituciones. Entonces, mucha gente, por esa desconfianza, prefiere justo tener su dinero guardado en efectivo. Y como dice Ricardo, la inflación pues es ese enemigo pues silencioso o invisible aparentemente, que pues si yo tengo ahí mi montón de billetes, pues mi montón de billetes va a seguir ahí a través de los años, bueno, si no soy víctima de la inseguridad y esas cosas, pero bueno, mi montón de billetes va a seguir ahí. La diferencia es que ya no voy a comprar lo mismo si guardo 10, 15 años ese dinero. Entonces, estas personas que tienen tanta desconfianza a las instituciones financieras y que no lo quieren poner en un banco o en cualquier otra institución financiera porque les van a robar su dinero, pues en realidad así solito el fantasma de la inflación les está desapareciendo el poder adquisitivo de su dinero. Cada vez van a comprar menos. Entonces, ese esfuerzo que ya hacen por ahorrar, por acumular, pues no se ve, digamos, premiado o no hay ningún beneficio de tenerlo así en efectivo porque la inflación se lo acaba. Es correcto, ¿no? Entonces, vamos viendo que hay dos principales razones por las que el dinero se debe de invertir y se le conoce esta teoría muy famosa como el valor del dinero en el tiempo. Es decir, dinero que tengo hoy vale más que el dinero de mañana. ¿Por qué? Porque el dinero tiene la capacidad de generar más dinero. Así de sencillo. Si yo hoy tengo 100 millones de pesos y presto una parte y me pagan el 10, bueno, 100 millones de pesos de hoy valen más que 100 millones de pesos de en 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque como dicen los economistas, es el costo de oportunidad. Esos 100 millones de pesos o esos 1,000 pesos que tengo en mi casa guardados, esos 50,000 pesos, bueno, el costo de oportunidad es que podrían estar generando algo más, ¿no? Y en esta teoría que se le conoce como valor del dinero en el tiempo, lo que dice es que dinero que tienes hoy vale mucho más que el dinero en el futuro, porque ese dinero de hoy tiene capacidad de generar rendimientos, tiene capacidad de generar más dinero,
¿no? Entonces, es algo básico, digamos, para finanzas personales, entenderlo. Oye, el dinero que tengo hoy es muy valioso, vale más que el dinero que pudiera llegar a ganar en 10, 20 años, porque con ese dinero hoy lo puedo poner a trabajar, ya sea a través de un negocio, de una acción, de un ETF, de un CETE, de un bono de deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y me puede generar dinero hoy, ¿no? Entonces, esa debe de ser la primera relación que debemos de entender. ¿Por qué alguien querría invertir su dinero? Bueno, porque el dinero que tienes hoy vale mucho más que el dinero del futuro por su capacidad de generar dinero, imaginando que no existirá la inflación, ¿no? Si a ese le agregas esa carrera en el tiempo que estás haciendo de que, oye, y además, ¿qué crees? Si tu dinero no lo pones a trabajar, va a valer cada vez menos porque la inflación está haciendo que se haga más pequeño tu capital, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes variables, ¿no? El dinero que hoy tienes, tiene esa capacidad de generar más dinero, pero si no lo haces, si no haces más dinero con tu dinero, ¿qué crees? Que la inflación se va a empezar a comer tu capital, ¿no? Entonces, esas son dos relaciones muy básicas de por qué invertir, que debemos de entender por qué debería de poner a hacer algo con mi capital. No, claro, hay muchísimas razones, ¿no? Pero esas deben de ser las primeras que debemos de entender. El dinero debe de generarte más dinero, ¿sí? 2, si no lo pones a trabajar, la inflación se va a acabar tu capital, ¿no? Entonces, digamos, esos es como los primeros 2 puntos. Y si alguien quiere empezar a invertir, nunca lo ha hecho, siempre ha ahorrado y tiene su dinero en su cuenta bancaria, sin invertir, sin que le genere nada, ¿por dónde puede empezar para este conocimiento del mundo de las inversiones? ¿Cuál sería tu recomendación, Ricardo? Mira, como muchas veces le decimos a nuestros clientes, si quieres invertir, la primera gran inversión que debes de hacer es tu tiempo. Empieza a buscar información, empieza a educarte sobre lo que quieras hacer. Por supuesto, escucha los podcasts de El dinero no viene con instrucciones para que sepas un poco más y acércate a un asesor, ¿no? Alguien que te puede ir guiando de la mano, ¿no? Entonces, una vez entendiendo esto, vemos que en el universo de inversiones hay muchísimo, ¿no? Es una jungla, hay muchísimas opciones, ¿no? Hoy empezaremos con los instrumentos de los más sencillos que teóricamente se considera que tienen un riesgo cero. Ahorita veremos por qué se considera que tienen un riesgo cero, ¿no? Y es básicamente, si ponemos en una escala de qué es lo menos riesgoso a qué es lo más riesgoso, pues posiblemente lo más riesgoso tendríamos a Juan Pérez, ¿no? Que quiere poner un negocio y dice, oye, yo soy Juan Pérez y quiero poner un negocio. Ah, ¿ya has tenido negocios antes? No, nunca. Ok. Oye, ¿y tu idea, ya viste si alguien te va a comprar? No, tampoco. Ok. ¿Y tienes alguna experiencia en el negocio? No, menos. Ok. Pero préstame dinero. Juan Pérez, posiblemente sería una opción de las más riesgosas, ¿no? Claro. En el otro extremo tenemos algo que es sumamente seguro, que en términos teóricos, y ahorita veremos qué significa eso, tiene riesgo cero, que es, oye, a ver, yo le voy a prestar dinero al que imprime los billetes en mi país, que en este caso es pues el gobierno, Banco de México, ¿no? Entonces, si yo le presto el dinero a este organismo, pues este organismo puede imprimir más dinero, ¿no? Entonces, pues posiblemente me puede pagar porque tiene la fábrica de los panes y me está prestando panes, ¿no? Entonces, pues debería de poderme pagar, ¿no? Entonces, este instrumento se le llama en México como certificados de la tesorería, que no es otra cosa más que un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Oye, pues yo me comprometo que te voy a pagar X monto en cierto tiempo, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es le presto dinero al gobierno o al Banco Central, dependiendo del país en el que estamos hablando, y el Banco Central te dice, ok, entonces yo te voy a pagar cierto rendimiento, te voy a pagar cierto interés a cambio de que tenga ese dinero, lo ocupo, lo inyecto en la economía, etcétera, ¿no? Y entonces yo te pago cierta tasa, ¿no? Que este tipo de instrumentos, los CETES, rompen con este mito de que las inversiones son únicamente para gente que tiene mucho dinero. O sea, realmente, ¿desde qué cantidad puedo invertir en CETES, Ricardo? Desde 100 pesos, ¿no? Entonces, desde 100 pesos puedes comprar un certificado de
de la tesorería. Eso nos abre totalmente el panorama porque, pues justo, si yo tengo 200 pesos, 500 pesos, quiere decir que ya puedo ser inversionista en CETES. Y desde que yo los contrato, sé exactamente cuánto me van a pagar. Es correcto, ¿no? Entonces, como decíamos hace unos minutos, el mercado de deuda o de renta fija, que antes se le llamaba así, en este caso CETES, lo único que te está diciendo es, desde un inicio ya sé cuánto me van a pagar. Si ahorita, dependiendo cuándo nos estén escuchando, la tasa es el 7%, yo ya sé que si meto 100 pesos, pero ya sé que me van a dar 7 pesos de ganancia, ¿no? Porque es muy importante entender esta relación que hace unos minutos mencionaba Brenda, riesgo-beneficio. Si la tasa que está pagando el Banco Central del país en el que estamos hablando, en este caso México, está pagando el 7, y ese se considera que es un riesgo cero, porque, insisto, depende del país del que estemos hablando, pero teóricamente sería un riesgo cero. Entonces, si esta tasa tiene el riesgo cero, todo lo que esté por arriba de ese 7% significa que tiene mucho más riesgo. ¿Qué tanto? Habría que analizar, ¿no? Pero significa que así sea 7.01, tiene más riesgo. ¿Por qué? Porque no es el riesgo cero, ¿no? Y todo lo que no sea riesgo cero, pues quiere decir que tiene mucho más riesgo. Si hubiera una tasa que, mucho ojo para los que nos están escuchando, si hubiera una tasa que te está pagando mucho menos, quiere decir que es injusto. ¿Por qué? Porque el banco, que usualmente es lo que hace, dice, mira, vente conmigo, yo te voy a dar un pagaré, aquí está bien seguro y lo que quieras, pero la verdad es que es más seguro prestarle al gobierno que prestarle a un banco, ¿no? Las reservas hoy en día que tiene México están alrededor de 180,000 millones de dólares, que es mucho más que el capital que tienen las instituciones financieras en México. Entonces, las instituciones financieras pudieran quedarse dinero, sí. Un país no necesariamente, que tienen que pasar muchas cosas para que suceda, pero podría pasar. Hay ejemplos en el mundo, ¿no? Que ahorita en este momento mientras hablamos son casos, no es el caso de México, ¿no? Entonces, si te están pagando menos del 7, es decir, yo voy al banco rojo, al banco azul o a los bancos más nuevos y veo que me dicen, te doy una tasa del 5%, quiere decir que, como dirían, te están jineteando el dinero, ¿no? Pues ellos sí lo invierten en lo más seguro, ellos se ganan el 7 y a ti te dan el 5, ¿no? Entonces ya te jinetearon el dinero con el 2% y además te van a cobrar comisión, ¿no? Entonces, no solamente te están robando, sino a mano llena, ¿no? Dice, oye, ya te quité el 2 y además te cobro una comisión, ¿no? Me gustaría hacer una nota antes de continuar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la tasa del 7%, es importante que tengamos siempre claro que todas las tasas están expresadas en términos anuales, porque también esa es una duda muy común que me dicen, me va a pagar el 7% mensual. No, es el 7% anual. Entonces, para siempre que revisemos o evaluemos algún instrumento de inversión, tenemos que tener claro que es una tasa anual. Y hablando de tasas, que creo es muy importante para siguientes episodios, yo era aquí un paréntesis grandote, ¿no? Porque muchas veces dicen, oye, que si la tasa nominal, que si la tasa real, que si la tasa efectiva y, no, que si la tasa neta, etcétera. Entonces, hay un montón de tasas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta en qué nos estamos fijando. Cuando uno habla de una tasa, número uno, como bien dice Brenda, todas las tasas cuando las vean son anuales, siempre. Siempre, ¿no? No hay de otra. Las tasas son anuales, ¿va? Es una convención. Número 2, esa tasa que hablamos del 7, siempre hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Por qué? Si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos y decimos, oye, hay un instrumento financiero que me paga el 2%, y uno dice, oye, pero en México paga el 7% y en Estados Unidos paga el 2%, no, pues paga más México, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que estemos comparando lo mismo. México, pues es una economía muy grande, pero no es la economía más grande del mundo y estamos todavía muy lejos de tener la seguridad de ciertas instituciones allá, ¿no? Entonces, usualmente el cálculo rápido es restándole la inflación, es decir, si la inflación es de un 3, que ahorita de hecho está un poquito más alta, como 3.45, pero vamos a suponer que sea 3 y la tasa es del 7, le restas ese 3 y te quedaría un 4%. Ese 4%, y es importante que sepamos comparar estas tasas, se le conoce como tasa real, es decir, descontando la inflación, porque es lo que en términos reales va a crecer mi dinero. Es decir, si en Estados Unidos tenemos una tasa del 2
y vamos a suponer que no es así, que la inflación fuera del 1%, quiere decir que tendría un 1% de tasa real. Ya si comparamos el 1 contra el 4 en México, entonces ahí sí podemos tener otros factores importantes, ¿no? Que aquí entra la regla que mencionábamos hace rato, a mayor rendimiento, mayor riesgo. ¿Por qué un país como México va a pagar un rendimiento mayor que un país como Estados Unidos? Porque evidentemente la economía más importante a nivel mundial pues es una economía más sólida, más estable que una economía como la nuestra. Es correcto, ¿no? O sea, tendríamos que ver tasas que se pagan, por ejemplo, en países como Venezuela, Burkina Faso, etcétera, ¿no? Que son tasas astronómicas. Entonces, obviamente quiere decir que hay un riesgo, pues bien importante, ¿no? Que no entraremos ahorita, pero más adelante, además entra el riesgo de tipo de cambio, etcétera, ¿no? Varios factores que ahí tendremos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ya tenemos algunos conceptos, ya tenemos por ahí inflación, tasa de referencia o tasa objetivo, que no es otra cosa más lo que cuesta el dinero en cierta economía, que ya vemos que podemos sustituirlo por lo que esté pagando el CETE. Si el CETE paga el 7, bueno, ya sabemos que ese es el costo del dinero, ¿no? Y de ahí van a variar, pues, créditos, hipotecarios, tarjetas, etcétera, ¿no? Te van a subir, bajar tasas con base en ese costo, ¿no? Porque, digamos, al final del día véanlo así, para los bancos la materia prima de su negocio es el dinero. No es como si yo me dedico a vender panes, ¿no? Pues mi materia prima es harina, leche, huevo, ¿no? Entonces, si sube el precio de esa materia prima, pues tengo que subir el precio de a cómo vendo el pan, ¿no? Es lo mismo para los bancos, ¿no? Su materia prima es el dinero. Entonces, si le suben el costo al dinero, pues obviamente te van a tener que vender sus productos, sus servicios más caros, ¿no? Hay que verlo así, ¿no? Al final del día es véanlo como la materia prima, ¿no? Que ocupamos en términos financieros, ¿no? Por ahí ya tenemos el término de tasa nominal, vemos que es la tasa que usualmente te pintan, no vamos a llamarle así. En México hay un concepto interesante que se le conoce como el GAT, ganancia anual total, que es ya restando comisiones y demás. Siempre busquen esa letra chiquita porque usualmente es mucho menor que lo que te están mostrando en el póster, ¿no? Regresando al tema de CETES, ya vemos que podemos abrir a través de la página cetesdirecto.com, podemos abrir ahí una cuenta, es completamente gratuito, el dinero lo tienen AFIN, ¿no? Que es una institución regulada, ¿no? Es del gobierno, ahí es donde está tu dinero, te prestan, ahorita más o menos mientras hablamos, como una tasa del 7% al año, ¿no? Pero es donde vamos a empezar a diseccionar un poquito, ¿no? Si Brenda me dice, órale, yo te presto dinero, pero le digo, sí, pero lo necesito a 28 días. O sea, no necesito que me prestes un año. En 28 días te pago. Bueno, si nada más te voy a prestar por 28 días y pensaba cobrarte un 7% al año, pues te tengo que cobrar un poquito menos. ¿Por qué? Porque me lo vas a devolver más rápido, ¿no? Que aquí entra uno de los conceptos importantes de las inversiones, el horizonte de inversión, ¿no? Es decir, ¿cuándo voy a ocupar esa lana? Dependiendo de cuándo lo vas a ocupar, es cómo deberíamos de invertir esa lana. No es lo mismo que si digo, no, pues en un mes voy a ocupar este dinero, así digo, bueno, estoy ahorrando para la universidad de mis nietos. Pues es un horizonte de inversión mucho más largo, ¿no? Entonces vemos que los CETES tienen distintos plazos, tienen distintos horizontes de inversión. Puede ser a 28 días, puede ser a un año, puede ser a 60 días, puede ser a 90 días. Es decir, dependiendo el plazo al que le estamos prestando al gobierno, pues es cuando me van a devolver, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo dijera, ahorita voy a meter 1,000 pesos y quiero tenerlo invertido a 28 días, quiere decir que ese dinero no lo puedo ocupar. ¿Qué quiere decir que no lo puedo ocupar? Se le conoce esto como liquidez. ¿Qué es eso de liquidez, Brenda? Es justamente, si en esos 28 días yo quiero sacar mi dinero, pues no se va a poder. Entonces no voy a poder ocuparlo en lo que yo tenía planeado. Es correcto. Este concepto es bien importante porque es una de las grandes diferencias que hay entre invertir en el mercado de deuda o invertir en renta variable. La liquidez, y ese es un concepto que trataremos más adelante, pero no es otra cosa más que si yo te presto el dinero y tú me dices en 28 días, ¿lo puedo ocupar antes? No. No, me vas a decir, no, espérate, tú me dijiste 28 días, pues en 28 días
te devuelvo tu lana, ¿no? Entonces, el concepto de liquidez es cuándo podemos ocupar esa lana que estoy ahorrando, que estoy invirtiendo, que sí es muy importante que lo entendamos, ¿no? Si estoy en un fondo, por ejemplo, que tiene liquidez diaria, que más adelante veremos que es un fondo y demás, bueno, si tiene liquidez diaria quiere decir que lo puedo ocupar todos los días. Pero si estoy invirtiendo en CETES y puse 3 meses, me tengo que esperar 3 meses para que pueda ocupar ese capital. Si puse 6 meses, me tendré que esperar 6 meses. Si puse 1 año, me tendré que esperar 1 año. Para que lo pongan en contexto, hay bonos o deuda que emite el gobierno mexicano que es a 100 años. ¿No? Entonces, pero que sí se puede hacer. Y ahí es donde se pone interesante porque hay otros instrumentos. Digo, oye, pues sí, a ver, yo ya tengo una deuda con Brenda que es a 1 año. Y quedé de pagarle el 10% sobre el dinero que me prestó. Pero, ¿sabes qué? Pues al final del día firmamos una documentación, ¿no? Lo que sí puedo hacer es vender ese bono o ese pagaré que tengo con Brenda a alguien más y decirle, oye, mira, este es un vale por tanto. Ah, bueno, entonces Brenda puede agarrar y decir, oye, pues ¿sabes qué? Ya sé que me va a pagar el 10%, pero yo necesito el dinero hoy. Voy con alguien más y le digo, mira, dame esta lana hoy y pues a lo mejor le gano un poquito menos. Voy a ganar el 9%. ¿Está bien? Sacrifiqué el 1% por tener el dinero antes, ¿no? Entonces, es algo de lo que hacen los fondos de inversión que más adelante hablaremos. Pero, digamos, teniéndolo como simplificando, este tipo de inversiones en deuda se le conoce como invertir en deuda soberana. Es decir, en deuda que primero paga el gobierno, ¿no? Entonces, en la escala que decíamos en un inicio de menos riesgoso a más riesgoso, este es de los instrumentos menos riesgosos. De ahí poco a poco vamos a ir pasando a cómo va siendo más riesgoso, ¿verdad? Porque los CETES están amparados, digamos, por toda la deuda por todo un país, ¿no? Debidamente podemos ir a deuda que puede ser municipal, por ejemplo, ¿no? Es decir, los estados emiten deuda, porque también necesitan capital, y dicen, oye, pues si yo soy el gobierno de la Ciudad de México, bueno, ese no necesariamente era el mejor ejemplo, pero vamos a suponer que yo emito deuda porque soy Nuevo León, ok, entonces va a tener otra calificación. ¿Por qué? Porque únicamente lo respalda Nuevo León, no necesariamente todo el país, ¿no? Entonces, de ahí podemos ir a deuda desde la más segura hasta no tan segura. Si yo soy una empresa gubernamental y, por ejemplo, soy Pemex, yo también puedo emitir deuda. ¿Por qué? Porque necesito para hacer exploración, para contratar más ingenieros, investigadores, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo la calificación que tenga, ¿no? Que ese es otro concepto importante y es específico de deuda. Eso no lo vamos a encontrar en renta variable, pero es importante que lo mencionemos. La calificación crediticia, ¿qué es eso? En el tema personal es muy sencillo, se le conoce como el buró de crédito, ¿no? Lo hemos hablado varias ocasiones, es decir, ¿qué tan buen pagador es la persona a la que le estoy prestando? También los países, las instituciones, los gobiernos estatales, municipales, tienen calificaciones, ¿no? Entonces, como decíamos, oye, pues si veo que soy muy riesgoso porque soy el gobierno municipal de cierto estado, posiblemente voy a tener una calificación muy baja, que más adelante veremos que es AAA, AA, W, etcétera, ¿no? Pero si tengo una calificación muy baja, obviamente tengo que ofrecer más. Oye, pues como hay un riesgo más alto, pues voy a tener que pagarte mucho más, ¿no? Entonces, podemos ver que nada más, sin salirnos a algo más, solamente en el ámbito gubernamental hay mucha deuda, hay muchos temas de deuda, ¿no? Podemos hablar de CETES, de bonos, ¿no? Que son bonos de desarrollo del gobierno federal, bondes, que son bonos de desarrollo que se emiten en plazos de 5 años, pero van pagando cada cierto tiempo los intereses, y los famosos UDIbonos, que son unidades de inversión, que lo que hacen es ir acumulando la inflación, ¿no? Es decir, siempre van a ir más o menos conforme vaya la inflación, digamos, van a estar protegidos siempre contra la inflación. Entonces, vemos que hay distintos instrumentos que se pueden ocupar para el tema de deuda. La más sencilla, que se le conoce como deuda soberana, ¿no? O deuda que pues le estás prestando a un gobierno, ¿no? Eso si hablamos del caso de México, pero podríamos
prestarle a otros países. Sí, y justamente como cuál es el perfil o quién podría empezar a invertir en CETES, pues si tienes 100 pesos y tienes tienes el deseo de empezar a probar cómo funcionan las inversiones, pues abre tu cuenta en cetesdirecto.com y eres el perfil. Ahora, en temas de, como nos decía Ricardo, como es un tema de riesgo casi cero, pues cuando nosotros hacemos planeación financiera, donde recomendamos que nuestros clientes pongan su fondo de emergencias, que es un fondo que van a requerir que tenga liquidez diaria, sugerimos que lo tengan en CETES, en el fondo de Bondia o Bondía, que tiene liquidez diaria y precisamente es un capital que no tengo en mi banco estacionado, sino lo tengo invertido, pero también tiene la característica que si yo lo necesito, lo puedo ocupar el mismo día. Es correcto. Entonces aquí ya vemos un poco la conexión entre el tema de finanzas personales y cómo invertir. Como decíamos, nosotros usualmente recomendamos para tema de un fondo de emergencia, que recuerden es de 3 a 6 meses nuestros gastos fijos, que lo empecemos a tener ahí poco a poco porque sabemos que vamos a tener liquidez diaria, es decir, lo podemos sacar de lunes a viernes antes de la 1 y nos va a estar dando más o menos la tasa que esté dando CETES a 28 días. Es decir, va a estar o por arriba de la inflación, que es el caso de ahorita mientras estamos hablando, o va a estar más o menos con la inflación. Es decir, y para eso lo queremos. No es dinero que queremos que crezca muchísimo, simplemente que no pierda su valor y que si lo llegamos a necesitar, sabemos que va a estar disponible. Entonces, bueno, este fue el primer paso, como digamos la parte básica de cómo puedo empezar a invertir. Hoy empezamos con los instrumentos de deuda y en los próximos capítulos iremos subiendo el nivel de riesgo para saber qué alternativas, dependiendo de mi perfil de inversionista y mi horizonte de inversión. Así que los invitamos a que sigan conectados en estos capítulos de inversiones. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Network MX. Nos pueden buscar en Google como asesorfinanciero.com.mx o nos pueden buscar en Spotify como El Dinero No Viene con Instrucciones. Hasta la próxima. Adiós.